Si me permites, voy a contarte la historia de Esteban, Gerardo, Ivonne y Máximo. 4 personas que no se conocen y lamentablemente su vida es una pesadilla exactamente por la misma razón. Para iniciar esta fogata, te tengo una que son más bien 3 historias. Y en estas historias, todas tienen algo en común. En el tema de lo paranormal, a veces es muy difícil encontrar un hilo conductor o algo en lo cual varias cosas se sustentan en un mismo fenómeno. Estas historias que te voy a contar ocurrieron el año pasado. Creo que la más actual ocurrió hace apenas un par de semanas. Y todas tienen este hilo. Espero que lo puedas descubrir. La primera historia tiene que ver con Esteban. Esteban es un chico que venía viviendo su tiempo de universidad en varios departamentos. Situaciones que tenían que ver con dónde hacía prácticas, con el tipo de roomies, con el tipo de ambiente, y fue cambiando de un lugar a otro. De repente, en el mejor de todos los departamentos se presentó como la oportunidad de su vida. Él está viviendo con 2 personas más. Es un departamento sumamente bonito y sumamente lujoso que él nunca hubiera tenido oportunidad de pagar. Imagínatelo. Es un loft, un cuarto abierto, sin paredes, en los que está sala, comedor y cocina todo junto, pero es un espacio bastante grande. Y hay un pedacito que es más o menos la mitad, justo en la parte de arriba. Es un departamento de 2 pisos dentro de uno. El techo, estás hablando de una altura bastante alta, un lugar muy amplio. Y en el segundo piso, si te paras justo para ver hacia abajo y ver la sala de allí y el comedor, puedes ver el ventanal y logras ver una parte hermosa de la ciudad. En las noches, el buen Esteban se ha descubierto varias veces desde diferentes puntos del departamento viendo hacia afuera, viendo la ciudad, viendo las luces en la noche, viendo en ocasiones cómo se ven pequeñas sombritas de repente en alguna calle y se imagina historias. ¿Esas personas qué estarán haciendo? ¿Quiénes son? ¿Son hijos? ¿Son personas como yo, estudiantes? ¿Serán padres de familia? ¿O algunos de ellos serán ladrones, maleantes, gentes con historias oscuras? ¿Y sabes por qué pasa esto en su mente? Porque él siente que está viviendo un sueño. Él vivía ahí con 3 roomies más. Es un lugar muy lujoso, es un lugar muy caro. Ya dividido entre 4, está dentro del presupuesto en el que él estuvo manejando los años anteriores. La situación es que sus roomies eran personas que venían del extranjero. Y ahorita, durante los siguientes 3 meses, él va a estar solo en el departamento pagando lo mismo porque sus roomies tuvieron que irse por diferentes situaciones de regreso a sus países. Todo coincidió. Entonces, ¿te imaginas? Este tipo se siente un rey. Siente que está en su palacio, en su castillo, pero no es un tipo tan sociable. Es una persona que le gusta estar ahí solo. Y lamentablemente parece que la realidad paranormal eso no le interesa tanto. Porque comenzaron a ocurrir cosas medias extrañas. Habían pasado cerca de 2 semanas. Él estaba disfrutando como no tienes idea esta estancia en solitario, viendo la ciudad de noche, en el día, en algunos momentos adelantando cosas de sus prácticas profesionales, en otros momentos simplemente teniendo ratitos de ocio, cuando un día, estando en el segundo piso, escuchó claramente cómo alguien caminó en la zona de la sala y se asustó. No sonaron las alarmas de la puerta. La puerta es una puerta muy nueva, de estas que se mueven muchas cosas dentro de ella cuando tú giras una llave y hace un ruidazo. No sonó nada de eso y él está seguro, porque es su protocolo, que una vez entrando a la casa, la cierra y entonces es imposible abrirla si no tienes llave y la llave hace mucho ruido. ¿Quién está dentro de la casa? Y se pone a recordar rápidamente, ¿cuándo fue el último momento que bajé? ¿Cuándo fue el último momento que salí de la casa? ¿Desde hace cuánto pude haber dejado las cosas abiertas? Y entonces respira hondo y habla fuerte y dice, ¿quién está ahí? Voy a hablar a la policía. Voy a hablar a la policía. ¿Quién está ahí? Y escucha cómo los pasos se dirigen al baño, se cierra la puerta del baño y se escucha la llave del agua que se abre. El corazón del pobre Esteban está a 1000. Se le está saliendo del pecho. Él, no digamos que sus cualidades más grandes no es ser valiente ante estas situaciones. Él está pensando en cómo sobrevivir, en cómo salir de esta, y si tiene un arma blanca, y si trae algo para dañarme, y si es una broma, y si son alguno de estos tipos porque le han jugado bromas pesadas.
Y si es alguno de ellos que regresó en una fecha que no me había dicho, debe de ser eso. Me van a hacer una broma y tal vez, conociéndolos, hasta me van a grabar mi reacción. Así es que Esteban se envalentona. No es un tonto, no es el más valiente, tampoco es un gran cobarde, pero no es un tonto. Así es que abre la puerta del departamento, se para justo en la puerta del departamento, que está, puerta del departamento, un micro pasillito que te lleva directo al baño. Entonces desde ahí dice, ya sé que estás ahí, no voy a caer en tu broma. Así es que salte ya, porque no quiero entrar, y si no, voy a hablarle a los guardias de seguridad, que ellos te saquen. No sé quién eres. Se espera unos momentos, la llave sigue, no hay más ruido. Pasan 2, 3, 4 minutos y el sonido del agua persiste, continúa. Él sale de la habitación, marca por el teléfono a los de seguridad y les dice que por favor vayan a la habitación, que él está allá afuera y que está pasando algo muy extraño, que alguien se metió en el edificio, que si no tienen nota algo en las cámaras de seguridad de alguien que se haya metido, y los guardias ya ni le responden. Su trabajo puede peligrar en caso de que alguien se metió y los brincó a ellos. Así es que prefieren arreglarlo, digamos, por las buenas, y llegan en cuestión de 1 minuto. Vienen ahí todos acelerados, un tipo bastante ancho, un tipo bastante delgado, y estos dos dicen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues parece que alguien se metió en mi baño y suenan las llaves abiertas, pero yo estaba solo en la habitación. Vamos a revisar, pero no sabemos quién es. Y entonces entran al departamento, cierran la puerta. ¿Por qué? Porque no quieren que ningún vecino se entere. Y en el momento en el que cierran la puerta, caminan hacia el baño, la llave se cierra y entonces ellos hablan y dicen, somos la seguridad del edificio, le pedimos por favor que salga de este lugar tranquilamente para que no se meten más problemas. No vamos a hacer nada si sale por las buenas. No se escucha nada más en el baño, repiten la misma indicación 3 veces y entonces los 2 guardias, el anchito adelante, el delgadito atrás y afuera del lugar, el dueño de la habitación, se acercan estos 2, abren la puerta y se topan con una habitación vacía. El baño no tiene nadie. El agua sí había estado corriendo, porque inclusive se había chorrado y tenía un charco alrededor. ¿Sabes qué es lo malo? También había unas huellas de pies descalzos, pero ahí no había nadie. Y no hay forma de entrar y de salir de ese baño si no es por esa puerta que ellos estaban custodiando. No gritan, no se espantan, pero no necesitan hacer ninguna de esas cosas, porque cuando salen de ese lugar están tan pálidos y con unos ojos tan asustados que cuando le dicen, ya joven, todo está tranquilo, él no les cree. A partir de ahí, la vida de Esteban es muy divertida. Está llena de muchos pequeños momentos interesantes, como sentir que alguien se sienta al lado de él cuando está leyendo un libro en la sala, como escuchar cuando él sube al segundo piso, que alguien que no lleva nada de calzado lo comienza a seguir por las escaleras. Pero la parte que a él más le genera emociones, no necesariamente buenas, es el hecho de que cuando tiene prendido el celular y está escuchando las cosas que le gustan, el celular, si lo deja de ver algún momento, se mueve. Y en ocasiones que lo tiene en su cama, que sabe perfectamente que lo dejó a la altura de los pies, comienza a escuchar que el sonido se está moviendo y al voltear está en medio de la cama. Y si lo deja más tiempo, si baja al baño, si va a prepararse algo ahí en la cocina, inclusive lo he encontrado a la mitad de la escalera. Lo he encontrado también en la mesa del comedor, apagado. Alguien vive con Esteban y Esteban no sabe quién es su roomie. Pero también tenemos el caso de Gerardo y de Ivonne. Son una pareja que hasta donde entiendo ya tienen una buena cantidad de años juntos. Ellos tienen una relación muy bonita. Es una relación en la que se han compaginado muy bien, pero al mismo tiempo se han dado grandes espacios de libertad. Hay ocasiones en las que el fin de semana lo pasa uno de los dos solo en casa, sin la compañía del otro, no porque tengan algún problema, sino porque la otra persona hizo planes o porque en algunas ocasiones el que se queda en casa le pidió a su pareja que si le podía dar su espacio. Necesitaba pensar cosas. Y como ambos tienen familia y son muy bien recibidos por la familia de cualquiera de los dos, el otro aprovecha para ir a visitar a los familiares y pasa largas estancias ahí en casa de mamá, en casa de papá, o con los primos o con los amigos,
No es problema, tienen una relación preciosa. Hay ocasiones cuando han vivido temporadas difíciles, porque ellos, digamos que la parte emocional es un tema importante. Es un tema importante para ellos, un tema que no les gusta que se les salga de las manos. Cuando han vivido temporadas difíciles, empiezan a hacer ciertas rutinas bonitas. En las rutinas buscan llegar en silencio con su pareja, solo como para demostrarle a modo como simbólico de que ellos, aunque a veces no estén, siempre van a estar con el otro. Pasa en muchas ocasiones que, digamos, Gerardo está preparando de desayunar y entonces sin hacer ningún ruido, Ivonne llega detrás de él, lo abraza por la cintura y simplemente se queda ahí. Y él no la saluda, no le regresa el abrazo, no. Él continúa porque él entiende que es el símbolo que ellos se han estado haciendo desde hace tiempo. Es la forma en la que se transmiten un mensaje. Yo voy a estar contigo, aunque a veces parezca que no esté. Y lo entienden y es algo que les gusta mucho. Cada pareja tiene sus maneras y sus estilos. Es un problema cuando haces algún tipo de estrategia, de símbolo o de rito, que algo que tal vez no es tan bueno se empieza a apropiar y apoderar de él. Porque lamentablemente, eso es lo que han estado viviendo Gerardo y Ivonne las últimas semanas. Resulta que Gerardo había escuchado que en algunas personas cercanas a él les habían estado pasando cosas extrañas, ruidos en casa, escuchar conversaciones en una habitación que está vacía, haber sentido una presencia o sentirse observados. Y para él, esos temas son patrañas. Para él, esas cosas son sugestión. Esas cosas no deben de pasar. Él es un ser humano que tiene los pies en la tierra, que sabe que eso pasa por no tener control de tus emociones. Que eso sucede porque llega un momento en el que estás tan cargado de emociones que tu mente te juega diferente tipo de bromas, por ponerle su nombre. Entonces Gerardo había pasado una semana difícil. Le pidió a Ivonne que por favor, no todo el fin de semana, pero que el viernes y el sábado le diera su espacio. Necesitaba estar solo en casa. Necesitaba empezar a ordenar algunas cosas, ordenar su cuarto, ordenar su habitación, su pieza. También tenía muchos pensamientos y se quería dar la oportunidad de tener todo su espacio, que nadie lo escuchara, para poder expresar lo que estaba cargando. Algo que es bastante bueno, es bastante útil. Fue avanzando el día viernes y más o menos a eso de las 10 de la noche, él decide que se va a dormir. Va al baño, se cepilla los dientes, se ve al espejo durante unos 20-30 segundos, buscando marcas en el rostro de desvelo, de descansancio, de edad, y se descubre igual que los últimos días, lo cual lo hace sentir tranquilo. Se echa agua en la cara, se seca el rostro, se fija si hay algo que tiene que ponerse, alguna crema humectante, algo así. Decide que no, apaga la luz, va a su habitación y simple y llanamente se acuesta en su cama, se tapa y cierra los ojos. Está esperando que en algún momento el sueño llegue, lo aborde y llegue simplemente la mañana siguiente, otra vez la vigilia, se despierte y esté totalmente descansado y con la mente libre. Y es entonces cuando algo interrumpe su proceso. Un vehículo. Suena un vehículo que pasa cerca de casa. Y ese vehículo probablemente opacó el sonido de la puerta que Ivonne debió haber hecho al momento de ingresar a la casa, porque era notorio que ella estaba ahí. Se escucharon los pasos de Ivonne cuando utiliza esos tacones que a él le gusta mucho cómo se le ven, y la notó en ese instante. Escuchó donde Ivonne llegó y se paró justo en la puerta, y él, para no hacerla sentir incómoda, porque sabe perfectamente que si ella está en la casa es por algo, no va a decir nada, va a hacerse el dormido. Y ella lo va a entender. Ambos saben que ahí van a estar para el otro y que si se está haciendo el dormido es para no incomodarla. Así es que ya conocen sus formas de proceder. Para algunos extrañas, para ellos es obvio. Así es que simplemente se hace el dormido. Tras unos 20 segundos se abre la puerta del cuarto. Ivonne va caminando, se sube en la cama. Él siente totalmente donde la cama se aplana un poco. Y entonces ella lo abraza, él comienza a quedarse dormido y entonces su celular se enciende. Cuando se enciende abre los ojos y ahí dice Ivonne llamando. Cuando él ve eso, siente que algo está raro ahí, voltea a la derecha
y la sensación del brazo que tenía encima de él desaparece junto con la sensación de esa cosa que estaba al lado de él, que no era Ivonne. Cuando toma el celular, solo le contesta y le dice, Gerardo, discúlpame, voy a ir para la casa. Olvidé unas cosas, necesito llegar. Y le dice, por favor, dime que es una broma. Y le dice, ¿de qué estás hablando? Dime, por favor, que tú estabas aquí en la casa. Y dice, no te preocupes, pero dime, por favor, que eras tú. Y le dice, ya me estás asustando, Gerardo, ¿de qué estás hablando? No, nada. ¿Sabes que tuve un mal sueño? Claro que sí, tú ven, y de hecho, si te quieres quedar, no tengo ningún problema. Ivonne notó algo en su voz, porque decidió quedarse esa noche. No hablaron nada. Cuando ella llegó, él se hizo el dormido, se acostó, y extrañamente, algo que nunca hace Gerardo, cuando ella lo abrazó, volteó, y tenía cara de asustado. No dijeron más, se quedaron dormidos, ni siquiera cruzaron palabra, y llegó el día siguiente. En la mañana siguiente, cuando están al desayuno, y ella esperaba dejar a Gerardo con su rutina, si es que ella se estaba terminando de arreglar, y solo iba a salirse, Gerardo le dice, te preparé también algo, Ivonne. Y entonces ella le dice, seguro, yo quiero dejarte porque me habías pedido espacio y está bien. Y le dice, sí, no te preocupes, creo que ya lo que tenía que hacer hice, acompáñame. Se sienta, empiezan a tener una conversación, de esas conversaciones que nada más estás buscando matar el tiempo. Y entonces Ivonne le dice, oye, anoche estuviste muy cariñoso. Muchas gracias, hace mucho que no te sentí así. Y Gerardo empieza a sentir que algo ahí está mal. Él durmió como piedra toda la noche. Él jamás volteó ni dio cariños. Y le dice, ¿a qué te estás refiriendo? Y dice, cuando fui al baño, me levanté, no sé qué hora era, y entré y al poco tiempo entraste, apagaste la luz y comenzaste a besarme y te quiero decir que me gustó mucho. Y me gustó mucho la forma en la que me acariciaste. Fuiste muy respetuoso y pues nada más me gustaría decirte que cuando tú quieras estoy disponible. Gerardo se empezó a poner pálido en cada palabra, porque él sabía perfectamente que ese no había sido él. Y ahora, Gerardo y Ivonne tienen a un inquilino que parece que tiene ciertos intereses en ambos, y tienen que cuidarse porque parece que le gusta hacerse pasar justo por su pareja. Y la tercera de estas primeras historias que te estoy contando para iniciar este episodio, el 256, es una historia que está ligeramente fuerte. Pequeños detalles. Resulta que dentro de la familia nocturna existe un chico, bueno, al día de hoy ya un señor, un adulto, que se llama Máximo. Máximo, como muchos de ustedes a los cuales les mando un gran abrazo, él también trabaja manejando tráiler en la carretera. Y estando en estos trayectos, Máximo dice, tú me has servido como no tienes idea. Escuchar tu podcast es lo mejor de lo mejor de lo mejor, porque me da miedo, soy honesto, a mí me da miedo. Y siento miedo y eso me despierta. No puedo quedarme dormido. Y él es familia nocturna activa de los que nos dejan mensajes y dice, yo en muchas ocasiones me he metido a leer los mensajes de más familia nocturna y cuando dicen que te escuchan para dormir, yo no los entiendo. No hay manera en la que yo me pueda quedar dormido escuchándote. Me pones los pelos de punta, me pongo la piel chinita y si no tengo miedo en decirlo, no me da vergüenza. Pues es lo que siento y ya, me gustan mucho las historias que cuentas. Dice, ¿y sabes algo, narrador? Hace unas semanas estaba en una carretera y estaba escuchando, no me acuerdo qué episodio, pero estaba muerto de miedo lo que le sigue. Y mientras iba manejando, yo iba diciendo, ay, Máximo, en serio, cámbiale, Máximo. Y por otro lado decía, no, voy a la mitad del camino. Este cuate sí me está sacando toda la adrenalina, así sí llego. Y entonces, narrador, terminas una historia en la que hablabas de un rescatista. No, narrador, donde terminaste describiendo qué era lo que él estaba viendo, toda la piel se me erizó. Me puse pero frío. Y dice, y narrador, se me salió una maldición y dije, pinche viejo, está bien que me quieras mantener despierto, pero tampoco que me quieras dar un infarto. Dice, y ahí iba yo con mis conversaciones porque es parte de mi rutina, paso mucho tiempo solo y es la forma en la que yo voy sacando un poquito como mi estrés del ir manejando a veces en la madrugada. Y en eso, narrador, terminas la historia, le pongo un stop al podcast porque era mucho, sentía hasta acelerado el corazón y yo sé eso dosificarlo bien.
abro una latita de refresco, empiezo a tomar y entonces, narrador, me doy cuenta de algo que está muy mal en mi camión. Muy mal. Comienzo a sentir algo que en serio, yo tengo escuchándote casi desde que tienes 20,000 seguidores. No aparecías en el canal en ese tiempo. Y era cuando traías gente y te traías invitados y te contaban historias. Bueno, desde ahí, jamás, ni una sola vez, he sentido que alguien está, alguna presencia o algo conmigo. Y ahí en el camión, cuando abrí la lata y empecé a tomar, sentí clarito como si tuviera una persona sentada al lado. No me atreví a ver el asiento si estaba hundido porque dije, no, donde esté hundido aquí me muero. Voy a perder el control. No. Así es que, narrador, yo agarré nada más el volante con más fuerzas, puse el refresquito en la zona donde yo tengo designado a eso y no quiero pelar los ojos, no quiero voltear, no nada. Dice, pero narrador, pues por algo te escucho, soy bien curioso. Y en una de esas curvitas que estaba dando, dije como que sí, como que no, volteo y no hay nadie y me relajé. Dije, no, hombre, ya, Máximo, te estás inventando cosas, Máximo. O sea, bájale, tú también. Y ya empecé a discutir conmigo mismo, voy bien a gusto manejando y en eso me llega el reflejo de otro camión, medio me ciega y cuando volteo al lado derecho como para evitar un poquito la luz, porque no volteo completo, es tantito, noto que en el vidrio se ve el reflejo de una persona que está sentada al lado mío. La cara de esa persona se ve con unas venas como moradas aquí alrededor y está viendo así, justo hacia el frente, como si estuviera prestando atención en el camino. Y donde lo llego a ver, nada más veo que mueve tantito la cabeza hacia mí. Narrador, yo te puedo decir que es la vez que más cerca he estado de la muerte. No porque se sentó al lado mío, porque sentí que el corazón me iba a estallar. En el primer acotamiento me paré, estábamos cerquita de un café y me fui caminando. Dice, yo soy un profesional en lo que hago. Esto no se debe de hacer. Y para mis compañeros de trailer que te lo digan, esto no se debe hacer. Me fui caminando medio kilómetro, narrador. Dejé el camión ahí, a la chingada. Hasta que en la mañana salió el sol, me volví a atrever a subir y no había nada. Y querida familia nocturna, una vez escuchando estas historias de Esteban, de Máximo y la historia de Gerardo y de Ivonne, no sé si notaste, porque tal vez no, ¿cuál es el hilo en común que tienen todas estas historias? Hay algo que tienen en común y yo sé que algunos de ustedes dicen, bueno, que son personas que en momentos pasan tiempo solos. No, no es eso. Bueno, casas, tal vez casas o lugares embrujados. No. Todos ellos tienen algo en común clarísimo. Todos ellos, el año pasado, dijeron, no existen las víctimas del podcast. Y todos estos sucesos ocurrieron mientras escuchaban el podcast de Hablemos de lo que no existe. La parte que se me olvidó decirte de Esteban, las cosas que les gustaba escuchar en su celular, era este podcast. Así como tú en este momento. También, en el caso de Gerardo y de Ivonne, cuando Gerardo estuvo solo en casa y se puso a sacar todas estas cuestiones internas, hubo un momento en el que dijo, voy a empezar a limpiar mi cuarto. ¿Sabes qué puso de fondo? Y estaba muy bueno el episodio, me dijo. Y en el caso de Máximo es claro. Mientras escuchaba una historia, y los tres, sus historias las concluyeron igual. Ese es otro hilo en común. Narrador, yo creía que habías inventado lo de las víctimas del podcast y ahora formo parte. Así es que, si llegaste a esta parte, bienvenido. Y espero que continúes en el episodio, que esto no haga que te tengas que ir de la fogata, porque apenas estamos comenzando. Si tú ya fuiste víctima del podcast, lo lamento, pero por favor, haznoslo saber aquí en los comentarios. Si me permites, voy a contarte uno de los misterios más grandes que existen. Algo bien simple y bien sencillo. Una escalera. Una escalera que es imposible que exista y al día de hoy no debería de existir. Sin embargo, ahí está. Me alegra que continúes en la fogata. Más después de las últimas historias. Yo sé que de aquí en adelante cada cosa que escuches va a ser un reto que simplemente va a ser un poquito más difícil que permanezcas. Así es que te voy a dar un breve descanso. Quiero hablarte de algo, un par de historias que escuché esta semana que me gustaron y que son historias bastante benignas, pero muy interesantes. Existe una capilla, creo que está en Nuevo México, que es conocida como la Capilla de Loreto. Y en esa capilla existe algo que no debería de existir.
Nadie sabe quién lo construyó y dicen que su arquitectura no es posible. La situación tiene que ver también con cuándo se construyó. Se construyó hace más de siglo y medio, antes de las tecnologías actuales, antes de los sistemas de medición actuales y de las herramientas actuales que te permiten hacer cosas maravillosas. El tema es toda la leyenda que está en torno a esta simple y llana escalera. La escalera de Loreto es algo que no debería de existir. No bajo las leyes que conocemos, no bajo las técnicas que utilizamos. Pareciera que es algo que no lo construyeron los humanos. Esta es la historia, esta es la leyenda en torno a la escalera. Y sí, te estoy hablando de una simple escalera. Y antes de que digas, eso es ridículo, ve con un carpintero, muéstrale la fotografía y dile cómo él haría para construir eso. El 90% te van a decir, número 1, que eso es imposible de construir. Número 2, te van a decir un montón de técnicas que no se utilizaron en la construcción de esa escalera. Y ahora hazle la pregunta más difícil. ¿Cómo lo hubiera hecho un carpintero de allá de 1800? Simplemente para que se rían en tu cara y te digan, no, pues no, nunca hubiera podido. Te va la historia de esta capilla. Resulta que esa capilla tenía un diseño arquitectónico muy llamativo. Y el constructor, el arquitecto, tenía planeado hacer unas escaleras muy bonitas. No sé si el diseño original es exactamente ese, pero tenía planeado unas escaleras preciosas. Era lo último que faltaba de la capilla para entregárselas a las hermanas de Loreto, unas monjitas. Y resulta que no les llega a entregar nada, porque estando en esa última parte del trabajo, fallece. Una situación normal, era una persona mayor, estamos hablando de otros tiempos, otros sistemas de salud, y esta persona pasa mejor vida. Y las hermanas entran en un problema. Su presupuesto no era el mejor. Y este arquitecto era el arquitecto de confianza. ¿Quién las va a poder ayudar para terminar la última parte? Y cuenta la historia. Te digo leyenda porque no sé hasta dónde llegan los documentos, pero esta es una historia que se repite en las personas que están ahí, que conocen esa capilla. Cuentan que las hermanas hicieron algo que se conoce como novena. Oraciones durante 9 días pidiéndole a Dios que por favor les mandara a alguien para construir esas escaleras. Es una oración ridícula, porque si tú quisieras que alguien te construya algo en tu casa, puedes estar orando, pero al mismo tiempo estarías buscando opciones de constructores, de arquitectos y de eso. Por ahí dice una frase, a Dios rogando y con el mazo dando. Y en el caso de aquí las monjitas no hicieron eso. Se enclaustraron y comenzaron a hacer su oración. Se encomendaban a San José, para ellas patrono de los carpinteros. La persona que necesitaban para que terminara este lugar era un carpintero, así es que le pedían a San José que les mandara a alguien, y le pedían a Dios que por favor les enviara a alguien. De intercesión de San José, en fin, ya sabes que este canal no es de polémicas. Si crees o no crees, tema y aparte, esta es la historia de ese lugar. Cuando termina el día 9, ocurre algo que no tiene ningún sentido. Simple y sencillamente no debería de estar pasando. Y es que las personas voy a ponerle al pueblo Loreto, realmente no sé cómo se llama esa ciudad, pero las personas de este pueblo empiezan a hablar acerca de que acaba de llegar una persona muy extraña, un tipo que está preguntando por la capilla de Loreto, un sujeto bastante entrado en años y que viene en una mula. El sujeto va preguntando, llega directamente a la capilla. A las monjitas ya les habían llegado a sus oídos que hay un sujeto preguntando por la capilla. A ellas se les hace extraño, comienzan a revisar si tienen acreedores, personas a las que les deban algo. La construcción no era algo barato y estaba la situación que había pasado con este ingeniero, este constructor, que ya no estaba. Tal vez se le había dejado algún tipo como de multa, de pago pendiente o de algo y venían a cobrárselos. Pero no, al momento de hacer la revisión, no se debe nada. ¿Quién las está buscando y por qué? Llega este hombre y se presenta. No da su nombre, solo dice que él es un carpintero que le encomendaron hacer las escaleras de la iglesia y que por favor lo dejen trabajar solo. Llega al lugar, lo observa y les dice, me va a tomar aproximadamente un mes. Este señor hace que cierren la capilla y ellas escuchan continuamente cómo está trabajando. Las monjitas están muy preocupadas porque este hombre no les ha dicho ni sus costos, ni su presupuesto, ni el material, ni nada.
Las monjitas están muy preocupadas porque lo ven cada de vez en cuando que abre las puertas de esta capilla, sale de ahí con algunos tablones de madera y comienza a serruchar y comienza a hacer trabajos y vuelve a entrar, cierra la capilla y sigue trabajando y todo el tiempo está martillando el hombre. Es extraño porque lo han invitado a comer, él no acepta, lo han invitado a cenar y a desayunar, él no acepta, no tiene trato alguno con ellas. No es que las quiera mucho, que les tenga mucho amor. A él le encargaron hacer las escaleras, es lo que dice y punto y se acabó. Las monjitas están preocupadas. ¿A cuánto se irá la cuenta? Todas esas maderas no son gratis. De seguro las ha de estar pidiendo fiadas y como el tipo ven que vino preguntando por esta iglesia, pues nos va a dejar un cuentón. Y siguió avanzando el mes. Nunca vieron avances, no sabían que estaba construyendo, no sabían ni por qué estaban aceptando ese trato. Y al final del mes, un día, simplemente ya no hay ruido en la capilla, la mula ya no está ahí y el señor ha desaparecido. No hay herramientas, no hay aserrín en ninguna parte, no hay trozos de madera, todo está limpio, todo está perfecto. Y cuando entran, se topan con las escaleras de Loreto. ¿Sabes qué es lo extraño? No hay un solo clavo, no tienen clavos esas escaleras, no tienen pegamento. Nadie entiende cómo permanecen en pie desde hace tanto tiempo. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Bueno, para las monjitas fue algo muy bueno. Cuando fueron a preguntar a la carpintería, a la maderera de la zona, les dijeron que ellos nunca les habían ido a pedir nada y ese señor jamás fue por ningún trozo de madera. No tienen ni idea de dónde sacó la madera. No hay árboles ahí que le haya ido a serruchar y no hay eso. Hace no mucho, no sé cuánto tiempo, tal vez una década, tal vez dos, hicieron una investigación para saber qué tipo de madera es esa. Y resulta que sí es de un abeto. Sí es una madera de un árbol de este mundo. El tema es que específicamente ese tipo de abeto no existe. Solo se tiene la madera de ese abeto. Es única en el mundo y está en esas escaleras. No hay más. ¿Quién la construyó? ¿Por qué la construyó? ¿Por qué está ahí? No sé. Pero si quieres conocer de esa leyenda, que a mí se me hizo sumamente interesante, búscala ahí en YouTube. Te vas a topar con muchas historias. Me gustaría saber qué te pareció esta historia de las escaleras de Loreto. No es mentira, búscala. Existen y están ahí en Nuevo México. Si me permites, voy a contarte la historia de la que no me acuerdo, ni sé si participé, pero todos me dicen que soy el protagonista. Israel me asegura que él y toda su familia creen en lo paranormal. Específicamente creen en que hay vida más allá de la vida, que existen los ángeles, y creen que después de que partimos de este plano, en el otro lado se quedan nuestros familiares esperándonos, pero que a veces hay uno que otro medio bribón que se brinca estas trancas y viene a visitarnos acá. Y me dice, narrador, tengo una historia en donde soy un protagonista, pero no me acuerdo. Pero es una historia que a toda mi familia los ha marcado y a mí me ha marcado porque me la han repetido. Y esto ocurrió cuando yo tenía cerca de 2 años. Por eso no me acuerdo de nada. Resulta que mi abuelo paterno, al que yo no me acuerdo haber conocido nunca, falleció justo cuando yo tenía cerca de 1 año y medio. Dicen mis papás, que yo para él era su adoración, que él prácticamente estuvo esperando toda su vida tener su nieto, y yo fui el primer nieto, solo tengo primas, soy el único hombre de la familia. Cuando nací, él me decía mi capitán, y me llevaba a todos lados, me compró un sombrero de marinerito y ropa de marinerito, y yo no sé por qué tenía esa afición, y no es que él haya sido aficionado con los barcos ni nada de eso, pero pues me decía mi capitán para aquí, mi capitán para allá. Y bueno, para él yo era, como te digo, su adoración. Era su sueño hecho realidad. Mis papás me cuentan que inclusive ellos se ponían celosos porque decían, oye, nunca nos trataste así a nosotros, esto ya es mucho. A ningún nieto se había tratado de esa manera. Yo era como el especial. Entonces, narrador, pues falleció el abuelo. Causas naturales. El abuelo tenía un problema porque le gustaban los puros, eso le generó un problema pulmonar, y por más que papá, mamá y todos los hermanos de mi papá le decían al abuelo que se cuidara, mira, mi abuelo lo que decía hacía y él decía a mí me gusta, y ya nadie se lo quitó. Entonces pues mi abuelo falleció. Y cuentan
que mi abuelo tenía una tradición. Y la tradición familiar, mínimo hasta que mis papás ya fueron como personas adultas, era que cada fin de semana que había algún tipo de partido importante en el estadio de béisbol, él compraba o rentaba, porque no sé cómo se estilaba en el tiempo de mi abuelo, pero compraba o rentaba un palco. Y se iban todos al palco y ahí estaban viendo el partido. Para que entiendas, porque mi abuelo era de imponer las cosas. Mi abuelo quería algo, se hace. Mi abuelo dice que es sí, es sí. Mi abuelo te dice que eso que traes es verde aunque sea blanco. Mi abuelo era de esa forma de ser. Vuelvo a decir, yo no lo conocí. Pero, para que te des una idea de cómo estaban las cosas, mis papás y mis tíos odian el béisbol. No lo soportan. Pues a mí me da la impresión que mi abuelo obligarlos a ir era poco. Entonces, a nadie le gustaba eso. Pero resulta que más o menos a los 6 meses u 8 meses de que fallece, mi papá entra en depresión. Mi papá se siente muy triste. No se había dado cuenta de lo mucho que quería a su papá y ahora que ya no estaba se empezó a sentir muy mal, muy vacío. Entonces mi mamá, intentando como que se reconciliara con su pasado, que dejara ir al abuelo, me cuenta que ella le insistió que fueran a un partido de béisbol al estadio. Mi papá no tiene el dinero de mi abuelo, así es que él no iba ni a rentar ni comprar ni nada de un palco. Él iba a ver un partido y ya. Pero mi papá no quiso. Y le dijo, ¿para qué? Y ella le decía, es que es de las cosas que tú tienes amarradas aún con tu papá. Son de esas cosas que no le has perdonado. Dice, es más, nada más ahorita donde te estoy proponiendo ir al partido me haces caras y me volteas y me haces entrecejos y me haces señas. O sea, realmente tienes odio ante eso. Y no es por el béisbol. Te he visto verlo en la televisión. No es el deporte. Es la relación con tu papá. Ve al estadio. Entonces, narrador, pues te imagínate la escena. Mamá finalmente convence a papá que sí vayamos al estadio. Bueno, que vayan ellos y yo acompañándolos, yo no me acuerdo, pero para nada. En el estadio me querían traer de brazos aunque yo ya no tenía edad para eso, yo estaba bien inquieto. Pero pues resulta que si me dejan ahí, probablemente o yo me agarre caminando, gateando, jugando y me van a perder de vista. Así es que me traen y estoy ahí con ellos. No sé en qué parte del estadio estamos, pero mi mamá me cuenta que todo el tiempo yo estuve viendo como sobre su hombro, hacia la espalda de ella, y estaba haciendo una señal siempre como saludando, y le decía, Tito, 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 Tito. Y mi mamá se llamaba la atención, me decía, ya, tranquilo, y no entendía de qué estaba hablando, y entonces, hasta que en cierto momento se lo pasa a mi papá, y le dice, oye, está diciendo Tito, Tito, y dice mamá que yo le agarro la mano, le estiro el dedito y le señalo para allá, y donde volteo, en el palco, ella jura que vio a mi abuelo. Y donde está parado la ve y la saluda. Mi mamá, cállate que casi se desmaya. Y le empieza a decir, tu papá, le empezó a decir a mi papá, tu papá, tu papá. Y entonces mi papá dice que no entendía de qué hablaba y le dice, oye, ya lo estás llevando esto muy lejos. O sea, vamos a ver el partido y ya. Y cuentan que mi papá le estaba respondiendo eso sin verla. O sea, nada más como le decía a tu papá era como ya córtale, hasta que la volteé y ve que mi mamá casi está verde. Está mal la señora, no trae un color normal. Y entonces se asusta, voltea a mi papá y dice que logra ver cómo se desvanece frente a sus ojos exactamente la imagen de mi abuelo. Y desde ahí dicen que de alguna manera mi abuelo me quería tanto que él no se iba a ir de aquí hasta que lo acompañara a ver un maldito partido de béisbol. No sé si después de eso se reconcilió mi papá. Lo que yo sí sé es que ahora ir a los estadios de béisbol a mí me da miedo. Si conoces alguna historia de terror que haya ocurrido en algún estadio, déjala en los comentarios. Prepárate, porque estás a punto de escuchar acerca de un ente demoníaco, del cual nunca antes había escuchado hablar, y es probable que después de que escuches hablar de él, no puedas dormir. Ismael me mandó su historia e inició de una forma muy peculiar y me decía, narrador, en el mundo invisible, en el mundo que no podemos ver, yo podía verlo y te puedo asegurar que hay cosas que no son malas,
Hay cosas que inclusive son buenas y desean el bien para los que están alrededor de ellos, pero también hay cosas terribles que se ocultan y no quieren ser vistas, y una de ellas me robó mi capacidad para ver. Me cuenta Ismael que desde que era pequeño él tenía un don. Él lograba ver cosas que los demás no veían. Lo notó desde que falleció una prima o una familiar de él cuando él era muy pequeño. Todos estaban de luto y él no entendía por qué. ¿Por qué estaban hablando con mucha tristeza de esa niña que estaba ahí, en medio de ellos? Y de hecho hoy se veía más bonita que nunca porque brillaba. Era un niño muy pequeño. No entendía lo que estaba pasando. Cuando le dijo a su mamá empezó a llorar más y más y más, creyendo que era la fantasía de un niño que no lograba aceptar el tema de la muerte. Pasan los años, está en cuarto de primaria, y un día hay un muchacho en el salón que a él le cae muy mal. Ha sido un bully con él durante todo el grado, y tiene un grupo de amigos que siempre lo están molestando. El Chevo. Chevo le cae pésimo a Ismael, y parece que esto es mutuo. Ese día en especial, Chevo no ha llegado a clases, pero es muy raro, porque el banco está vacío. Sin embargo, él ve a Chevo ahí, parado en medio del salón, y nadie hace nada para que se siente. Entonces nota cómo llega una persona, le habla a la maestra, le empieza a decir algo, y ve que la maestra se empieza a poner roja, 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 se le escapan unas lágrimas y se va del salón. Regresa como 20 minutos después, llorando, y da la noticia. Chicos, lamento decirles que en un momento más vamos a ir a despedir a Chevo. Tuvo un accidente hoy por la mañana. Él no sintió mucho sufrimiento. Ismael no le dolió mucho la pérdida de Chevo, no le caía bien. Pero empezó a observar con más detalle y ahí fue donde entendió que él estaba viendo cosas que los demás no veían, porque él veía a Chevo ahí. Cuando la maestra dijo esa noticia, Chevo ya no estaba. Pero siguió viendo a Chevo los siguientes días, solo que conforme pasaban los días y dejaban de hablar de él, Chevo se volvía como más borroso. En palabras de Ismael, narrador, era como si me costara más trabajo verlo. No sé si me puedas entender. Como cuando te levantas y tienes lagañas en los ojos y ves un poco borroso, o cuando no te has puesto los lentes y se ve todo que no está tan nítido y te los pones y ya se ve bien. Bueno, pero no podía ser que se viera nítido. Solo sabía que estaba ahí y cada vez se iba volviendo como más difuso hasta que un día ya no estuvo. Enfrente de la casa de mi tía, ahí se aparece una chica que creo que tiene unos 20 años. Ya no sé si al día de hoy se aparezca o no porque ya no puedo ver nada, pero ahí estaba y a mí me daba mucha risa porque era como de una chica muy tímida. Cada vez que alguien se acercaba a donde estaba, ella se asustaba y de repente ¡fum!, desaparecía de la nada. No te puedo decir que sea que se desvanezcan. A veces yo creo que no soy tan bueno con las cuestiones de atención y en el momento en el que parpadeaba ella aprovechaba para no estar. Me di cuenta que también existen cosas que no son buenas en la casa de mi tío. Y esto pasó un poquito después de lo de Chevo, un poquito antes de lo de esta chica de los 20 años. Yo voy a la casa de mi tío y se siente algo muy extraño, como si fuera un lugar feo, un lugar malo. Y veo que mi tío en el comedor tiene aparte un libro abierto, como la Biblia en casa de mi abuela, pero la diferencia es que al lado hay como dos soportes y dos velas negras. Están apagadas las velas, el libro está abierto, pero no se me da mala espina. Entonces veo en la pared que hay un alacrán que está parado ahí, fijo. No es un dibujo de un alacrán, es un alacrán y está ahí. Entonces yo por reacción me acerco a la mesa, que es lo único que vi, agarro el libro y le meto un santo trancazo al alacrán, porque a mí me daba mucho miedo que si se llegara a mover o le perdía de vista, me fuera a picar. Y entonces mi tío grita, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo, Isma? Ese no es un juguete, no hagas eso. Y viene corriendo, me lo quita de las manos y donde quita el libro, el alacrán está ahí como si no lo hubiera tocado. Y le digo, tío, pues mata al alacrán. Y entonces voltea a verme y me dice, oh, qué interesante. ¿Estás viendo un alacrán? ¿Cómo es? Y a mí ya se me hace muy extraño. Como que él no lo ve y le digo, tío, no estés jugando a ese alacrán. No te le acerques tanto, Ismael. No queremos que te pique. Pero ¿cómo es?
Y ya le empecé a escribir. Es negro y noto como 2 puntos rojos en la parte de abajo. La cola la tiene como estirada hacia atrás, la tiene curveada. Está curveada. ¿Está igual que cuando llegaste? No. Se ve como si estuviera a punto de atacar. Ismael, creo que es mejor que te vayas de aquí. Desde ahí entendí que mi tío era raro. Ya entendí por qué mi papá, mi abuela preferían como no tener tanto contacto con él. La casa de mi abuela, cuando ella fallece, entra en una disputa entre los hermanos. Y este tío, del que yo te digo del alacrán, les dijo a todos, no hay nada que discutir, la casa va a ser mía y ustedes me la van a dar. Solo dijo eso, narrador. Todos se quedaron como, ¿tú estás loco? Ya para entonces él se vestía de negro, se ponía unos puntos en la frente, se ponía unos collares que se veían medio raros. Se veía a alguien más de una película de terror como un personaje que un ser humano normal. Pero sí destilaba una presencia, un aire no agradable. Se veía como una persona hostil, aunque siempre estuviera sonriendo y te tratara como de manera amable. Había algo, como una amenaza latente. No sé cómo decirte, narrador. En ese tiempo, y fue justo por lo de la casa de mi abuela, por lo que yo perdí este don de ver las cosas. Al día de hoy yo no puedo ver nada, y después de lo que vi espero jamás volver a ver nada, nunca. Estando en casa de la abuela, comenzamos a ordenar cosas. Mi abuela había fallecido, yo estoy ayudando a mamá. Mamá no era su mamá, era mi abuela paterna, pero mi mamá tuvo mucha relación con mi abuelita. Entonces, quería como conservar algunas cosas, ver que estuvieran en buen estado y cuidadas ciertas prendas que mi abuela guardó como con mucho cariño, ciertas fotografías, como una cajita de recuerdos. Entonces fuimos ahí y yo aproveché para empezar a hacer como una limpieza general. Barrer, trapear, acomodar cosas que estuvieran fuera de orden y que ya mis tíos hicieran lo que quisieran hacer. Pero para mí, la casa de mi abuela siempre fue un lugar bonito, respetable, limpio. Entonces, verlo un poquito deteriorado, con algunas telarañas, con polvo, no me agradaba. En lo que mamá hacía esas cosas, yo me iba a poner a recoger. Y estoy allí en la sala, justo enfrente de la cocina. Para la cocina hay como una barra, narrador, y hay un cuadro en medio. Y después desde ahí puedes ver la parte interior de la cocina. Yo estoy en la sala, estoy barriendo, estoy trapeando, estoy moviendo muebles, sacudiendo algunas cosas, cuando comienzo a sentir mucho frío, pero un frío tremendo, 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 tremendo. Me empieza a dar, pero escalofríos en todo el cuerpo, y es entonces cuando volteo a la cocina por reacción, y donde volteo, veo que hay alguien del otro lado de la barra, con las manos puestas sobre la barra y viéndome. Es un sujeto que tiene un sombrero, pero no creo que sea el hombre del sombrero del que tú hablas, narrador? Porque este se veía nítido. Era como un sombrero tipo vaquero y tenía como un rostro de una persona ya mayor, pero te digo como que tenía, porque parecía más bien como si le hubiera quitado la piel a un rostro y se lo hubiera sobrepuesto. Donde iban los ojos se veía medio caído, como si la piel estuviera arrugada o derritiéndose. Toda la cara se le venía un poco para abajo, y ahí, donde iban los ojos, se veían como 2 bolas negras, oscuras, 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 terrible, terrible. Y en su rostro, aunque estaba derretido, se veía como si estuviera absolutamente enojado, pero no tienes idea. Se pone recto y empieza a avanzar sin mover los pies, como deslizándose en el aire hacia mí. Como si no estuviera la barra, como si no estuviera nada, sigue avanzando, la traspasa, sigue avanzando hacia mí. Dice, narrador, me oriné en los pantalones. Me quedé nada más viendo así con la escoba, se me soltó, tuve demasiado miedo, no me salieron ni voces, no podía ni llorar, era como si fuera mi final. Y entonces, cuando lo tengo como a 20 centímetros, cierro mis ojos, agarro con todas mis fuerzas la escoba. No me puedo mover, narrador. No soy la persona más valiente del mundo, pero es que esto era algo que haces. No, o sea, está deslizando, se traspasó todo. No, 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 no. Fue algo horrible y siento cómo me pega. No sé si fueron sus labios o algo justo aquí. Fue la sensación más asquerosa
lo más horrible que he tenido en la vida, porque sentí como algo medio viscoso entró. Después de eso, narrador, abrí los ojos por pura reacción. Lo seguía sintiendo ahí. Seguía sintiendo, pero ya no era frío. Era un calor terrible. Era como si me quemara, como si estuviera enfrente de un horno que me hubieran abierto, pero no veía nada. Y nunca volví a ver nada. Y desde ahí, narrador, tengo un miedo espantoso. Cada vez que tengo frío, cada vez que tengo calor y que no es obvia la condición, o cuando siento que el cuerpo me dan así como ñáñaras o escalofríos, porque siento que algo invisible está muy cerca de mí, solo yo no puedo observarlo. Irene es una bruja involuntaria y me comenta una situación sumamente extraña y peculiar que vivió hace años que la llevó justo a los caminos de la brujería. Resulta que ella es novia de un chico de nombre Homero. Y este chico de nombre Homero es realmente el que está involucrado en el tema de la magia, la brujería, las invocaciones. No lo veas como algo normal. Homero no era un chico normal. Era un tipo que inclusive en la escuela en ese tiempo como que todos le sacaban la vuelta. Pero Irene, digamos que Irene no era la persona más social del mundo. Y se sintió como refugiada y acobijada por este chico que también era como rechazado por los demás. Irene no tenía ningún problema, solo era ligeramente insegura. Homero sí tenía ciertos detalles. Era muy agresivo. Tenía como mucho coraje, situaciones que no había resuelto de su vida, y por medio de estas temáticas se hacía sentir especial. No lo digo yo, lo dice Irene. Y me dice, narrador, fíjate que él me empezó a hablar mucho acerca de grimorios, de caminos de la magia, de sendas mágicas. Sabía nombres de magos y cosas así. Yo no entendía nada de eso. Olvídate de temas de Harry Potter, en el tiempo en el que te estoy hablando de eso, ni siquiera existía ese libro. El tema es que cuando me habla de magos, yo pienso en un David Copperfield, pienso en un Harry Houdini, y yo creía que me hablaba de ilusionistas. Y él se ofendía mucho y me decía, no, la magia de verdad. Yo no entendía. Pero al final, no me gustaba tampoco como ponerme a discutir con él, si al final quería creer en esas tonterías que las creyera y ya. Yo pensaba eso en ese entonces. Homero se mete a un grupo medio extraño en el que están haciendo rituales. Rituales mágicos, invocaciones, no sé de dónde sacan la información. Lo único que sé es que son un grupo de brujitos y brujitas que se reúnen para hacer su magia, y el que es como líder de este grupo es un tal Josué. Bueno, narrador, comienzo a ir a estas reuniones porque no quería estar en casa, pero tampoco me interesaba formar parte del grupo. Así es que yo le digo a Homero y a los demás que yo voy a ser la observadora, que yo voy a estar aparte y que si veo algún riesgo o algún detalle, pues les voy a informar. La realidad es que nada más estaba ahí matando el tiempo. Pero es ahí cuando hicieron un rito en una casa muy extraña y comprendí cosas de las que ellos estaban haciendo que ellos mismos no entendían. Ellos se ponían a hacer los rituales en cualquier lugar, casas abandonadas, cementerios, sus propias casas cuando se iban sus papás. Eran puras personas de mi edad y más o menos andábamos entre los 17 y 20 años en ese entonces, no me acuerdo exactamente. Pero el tema es que lo hacían en todos lados, hasta que fueron como con un culto mayor de personas más experimentadas y entraron en un lugar que era circular. A mí se me hizo muy extraño. El lugar se sentía pesado y macabro. Yo no entiendo al día de hoy por qué demonios me dejaron pasar a ver si no iba a participar en nada. Creo yo que más bien notaron que yo tenía algo. Y te lo digo sin jactarme porque no es algo que me guste, simplemente pasó. Cuando estaban ahí haciendo sus rituales, empecé a sentir algo. No te sé decir exactamente cómo, pero te lo voy a intentar describir. Es como si todos ellos, cuando empezaron a hacer sus rituales, hubieran generado una esfera, una burbuja. Y un ser, un algo fuera de la burbuja, los percibió. De repente es como si hubiera notado que estaban ahí y empezó a acercarse y se sentía como algo intentaba perforar y entrar en la burbuja, pero no lo lograba.
Era como una sensación de presión externa. Y yo me daba cuenta que los tipos que los habían invitado ahí lo sabían. ¿Y sabes qué creo? Que los engañaron. Porque te voy a decir lo que pasó después. Después de esa situación, que para ellos no pasó nada, y yo, por el actuar de las personas de ese lugar, del lugar circular, yo notaba que ellos sí se daban cuenta que algo estaba pasando ahí. Se decepcionó el grupo de Homero. Josué también, que era un sujeto que quería siempre pegarle a que él era como el mayor poder mágico y puras cosas que para mí eran tonterías porque nunca pasaba nada, hasta en esa ocasión que ellos decían que no pasó nada. Después de esos, narrador, decidieron que ya no iban a hacer tantos rituales, quisieron irse a lo clásico, jugar a la Ouija, pero lo empezaron a hacer otra vez, en sus casas cuando no estaban sus papás, en casas abandonadas. Y yo empecé a notar algo que al principio me dio mucho morbo, porque creía que era parte de un espectáculo, de un show, un agregado que se le ocurrió a Josué, y con el tiempo me dio mucho miedo. Cuando nos fuimos a hacer en ese juego de la Ouija en el cual yo no participé, ellos hacen un círculo. No recuerdo ni qué material porque hacen puras tonterías. Ponen la Ouija, ponen unas velas. Josué se pone como unos ornamentos, como si fuera algún tipo de sacerdote extraño. Empieza a decir como invocaciones y cosas y puras estupideces que se le ocurrían. A este hombre le gustaba llamar la atención y ya. Pero empieza a decir eso. Yo estoy aparte y noto cómo en las esquinas de este lugar se empieza a sentir la misma sensación que estaba ya en el lugar circular. Pero ahora sí siento como si la burbuja se rompiera. Como si algo se perforara desde fuera hacia adentro y de repente hacia el lugar en el que sentí que eso pasó, volteo y hay una persona, un ser humano. Trae un jeans, trae una camisa como si fuera de estas camisas que son hechas en pueblitos, no te sé decir de qué material es, pero que se ve como un material rugoso, que pareciera que se rompe fácilmente, pero al contrario, son durísimas. No se ve tan cómoda, pero se ve bonita, pero se ve también antigua. Y es un sujeto que tiene la cabeza agachada y nos está dando la espalda. Tiene las manos como tiradas a los lados y simplemente está ahí. Yo creo honestamente que Josué lo trajo y que espera sacarle un susto a los demás. Así es que nada más lo veo de rojo y volteo los ojos para arriba pensando como que hay otra de las estupideces de este tipo. Porque yo ya me estaba hartando, era puro perder el tiempo. Hasta que me doy cuenta que van avanzando con lo de la Ouija y sigue avanzando y varias veces están volteando ese punto como si algo les llamara la atención y de repente una de las chicas de las brujitas dice, ¡ay! Se sintió algo como que venía de ahí y señala esa esquina, pero como sin darse cuenta que está parado ahí ese sujeto. Y a mí ya se me hizo extraño. Te digo algo, narrador, pasé mucho tiempo con ellos. De actores no tienen nada. Son malísimos. Todo es muy exagerado, todo es muy falso. Siempre que le quieren pegar a sus cosas más mágicas a mí me daba vergüenza. Y ahora estaba hablando ella en serio. No veía al tipo que estaba ahí parado. Me empezó a dar miedo. Cada reunión desde ese día, yo lo veía. Pero ¿sabes qué era lo peor, narrador? Sentía que desde las otras esquinas, alguien o algo estaba intentando entrar. Y estos idiotas se ponían a practicar cosas en las cuales no entendían. Yo tampoco entendía, pero ya estaba percibiendo lo que estaban provocando. El sujeto uno, el de la esquina, porque no fue el único que entró, se iba acercando poco a poco, cada ritual, cada vez que se reunían, cada vez que Josué empezaba con alguna de sus estupideces, se acercaba un poco. Tardé mucho en darme cuenta, como de 10 reuniones, porque era de muy poco en muy poco, tal vez 3 centímetros, tal vez 5 centímetros. Pero después de 10 reuniones ya estás hablando de medio metro adelante. Ya estás hablando que se nota que hay distancia entre él y la pared. Y siempre está en la misma posición. Y solo va en diagonal, hacia el centro. Narrador, cuando él está cerca de una persona, la persona que le haya tocado estar ahí, yo noto, la persona se deja de mover. Es como si entrara en trance. Los demás, como están medios idiotas, creen que simplemente está como muy concentrada, como que está intentando invocar la magia, y yo ya sé que es por influencia de esa cosa. Lo peor es que después de eso comienzan tragedias en su familia. Me ha tocado saber de accidentes, de enfermedades, y ese grupo
2 personas fallecieron en el lapso de los siguientes 2 años. Porque después del primer año, otra de esas cosas entró. Una mujer que traía una falda blanca, una blusa también muy antigua de color azul, solo nos da la espalda, tiene la cabeza agachada, cabello largo de color negro. Yo sé que no son humanos, solo intentan parecerlo. No sé qué sean esas cosas, pero sí me queda claro de por qué esos tipos aquella vez nos llevaron a un lugar circular. Parece que los lugares circulares los bloquean, les impiden la entrada, pero hacer invocaciones en lugares que tengan esquinas, ya vi que es muy peligroso. Muchos de ustedes no saben, pero comencé el canal de Hablemos de lo que no existe porque viví algo en una casa que era normal, pero parece que estaba embrujada. Desde ahí me di cuenta, para mí, y desde mi percepción, que tal vez sí existe algo más. Y parece que la protagonista de esta historia le pasó algo muy similar a lo que yo viví. Luisa está rentando su departamento y se siente muy feliz porque es independiente. Ella tiene un rito, y este rito es para todo lugar nuevo al que llega. Lo ha hecho cuando ha ido de viaje a un hotel, lo ha hecho cuando ha estado en la casa de algún amigo o amiga por primera vez. Lo hace porque siente que es honrar a los que están ahí, es dar una muestra de cariño a todas las personas que están a su alrededor, pero también es una forma de cuidarse. Ella hace un tipo de rito en el cual libera lugar de presencias malignas, de emociones que se hayan quedado ahí en ese lugar, emociones negativas, así las llama ella, y también lo libera de como de fuerzas externas que puedan dañar a las personas. Limpia el lugar. No se lo enseñaron, es algo que le nació del corazón y con el paso del tiempo, digamos que se fue perfeccionando. De llegar nada más al lugar y pedir que se tomen las manos y hacer como una oración, fue esto como agregándole elementos, porque en algún momento fueron piedras que al prenderlas empezaban a generar cierto humo aromático. Después también el uso de ciertas hierbas, también el uso de ciertos tés que tenían que tomarse antes del rito. Después de eso agregaba el ayuno, un baño de agua fría o después ir con todas esas personas en menos de 48 horas a un río y dejar que toda esa vibra se la llevara el río. En fin, tenía como diferentes versiones y muchos elementos. Ahora, en su primer departamento, se iba a dar una fiesta increíble. Ahora iba a ser el rito de liberación, el rito de limpieza más grande. Había buscado en internet todo lo que tuviera que ver con liberación, con quitar como malas vibras, malos espíritus, malos pensamientos, malas intenciones, todo. Hizo una amalgama. No, 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 no. Te quedarías impactado. Eran como 2 páginas de una oración que iba toda renglón seguido, que tenía que decirle en voz alta y traía escritos ahí pequeñas rúbricas, pequeños como comas en color rojo, donde daban instrucciones de lo que tenía que hacer. Y empezaba a decir cosas que no voy a repetir aquí exactamente, pero parafraseando como yo, en nombre de mi poder interno, te libero y hago que te vayas de aquí. Si en algún momento te alojaste en este lugar, te digo que ya no es tu hogar porque ahora vengo a este lugar y este lugar es mío. No te pertenece, este lugar me pertenece a mí. Y empezaba con estas cosas a decir que este era su lugar, que ella era la nueva dueña, que dejaba libre a toda criatura que estuviera ahí, que dejaba libre a toda energía que estuviera ahí, que se permitía borrar las malas energías y junto con eso prendía piedras por aquí, prendía palitos de incienso por allá, tomaba cierto té y utilizaba ciertos mantras. No, 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 una parafernalia, honestamente, y ella me lo dice, narrador, nunca supe cómo incluir un penacho, pero si hubiera podido, hubiera agregado un penacho a mi ritual. A ella le gusta. Es una parte parafernálica, es una forma de desahogo, es una forma de bienvenida. Por eso jamás hubiera pensado ella que eso hubiera hecho que un demonio se enojara con ella. Algo vivía en ese departamento y ella no lo sabía. Y hacer todo eso fue como llegar a la casa de alguien y empezarle a poner todo en desorden, hacerle un montón de ruido, tumbarle las cosas y escupirle en la cara. Porque el antiguo dueño del lugar se enfureció al instante. Ella comenzó de arriba para abajo, pensando en una lógica bien simple. ¿Has limpiado ventanas?
has limpiado estantes? Si empiezas de abajo para arriba, todo el tiempo vas a estar ensuciando los niveles inferiores. Pero si empiezas de arriba para abajo, vas tirando la mugre en cierto orden, lo que te permite que la limpieza sea progresiva. Ella comenzó en el segundo piso. Y en ese segundo piso empezó a hacer toda esa limpieza haciendo un diagrama en el cual terminaba en las escaleras y finalmente llegaba al primer piso, hacía todo un diagrama de recorrido y lo último, el último pasito, era en la puerta de entrada despidiendo las malas vibras. No llegó a la puerta de entrada. Cuando bajó las escaleras del segundo piso, ella tiene un gatito que para ella es como un detector espiritual, pero a la vez es como un juego para Luisa, porque para Luisa realmente estas cosas son más una cuestión como psicológica, en la cual todo el ritual te sirve para hacer que se enfoque tu mente. No cree tanto en los espíritus, aunque lo diga verbalmente, es como intentar hablar en muchos idiomas para el cerebro de todos los de ahí, para que todos entiendan el mensaje, pero no cree tanto en esas vibras ni en esos espíritus. Cree más en la acción del rito, del símbolo, de los movimientos, de la energía, pero corporal y mental. Y entonces, su gatito se erizó. Nunca había hecho eso. Y empieza a hacer un maullido muy profundo. Y empieza a voltear como detrás del hombro de ella. Para esto, Luisa trae su celular en la bolsa, lo saca, le tiembla la mano porque el gatito se ve muy mal y ella siente algo raro detrás. Siente que algo se paró detrás de ella. Toma el celular, pone el botón para poner la cámara en selfie y cuando le hace así, ve rápidamente una sombra enorme que está cubriendo toda la parte de atrás, moviéndose a la derecha y empieza a escuchar pies marcando el camino que van caminando hacia uno de los cuartos y se escucha donde cierra uno de portazo. Luisa se queda impactadísima. Nunca hubiera creído que un ritual funcionara tan bien y tan mal a la vez. A partir de ahí, esa casa es una pesadilla. ¿Qué hicieron antes? ¿Cómo trajeron esa cosa? ¿Quién sabe? Pero Luisa es muy inteligente. Luis hace todo esto porque dándote la imagen de chamán, le permite que se abran muchas puertas. Le permite que las personas le tengan mucha confianza porque se ve una persona inofensiva. Pero lo que sabe cada quien, ella lo admite y me dice, siempre he sido media manipuladora, narrador. Así es que ahora diciéndoles que quería invitarlas a este nuevo lugar, que me ayudaran para hacer un nuevo rito de bienvenida, lo que quería era no estar sola. Empecé a traer grupos y grupos y grupos de amigas. Y a muchas amigas les decía, oigan, yo me quiero quedar en el primer piso porque detalles que les inventaba, que iba a esperar a cierto invitado y no escuchaba tan allá, y las dejaba que se fueran al segundo piso y que eligieran el cuarto que quisieran, y ahí íbamos a hacer un tendido. Yo lo que quería era que subieran las escaleras narrador. Desde el día que escuché los pasos, yo no volví a subir. No me atrevía. Se escuchaba de vez en cuando como alguien caminaba ahí arriba de un lado a otro, y lo peor, en varias ocasiones, en mis sueños, yo estoy seguro que vi lo que estaba ahí, y no era una persona. O sea, era algo que tenía como la piel muy demacrada, como si estuviera toda de papiro, llena como de microarrugas dentro de las microarrugas dentro de las microarrugas, pero su forma era como de triangulada, demasiado marcado el triángulo, una quijada como si fuera así puntiaguda, la parte de arriba un poco más grande, y sus ojos eran de un rojo, pero un rojo sangre penetrante espantoso. Yo no sé si esa imagen me la inventé por el miedo que sentí, pero yo sentía que estaba viendo la cosa que estaba arriba de mi casa. Así es que bueno, como esa cosa no estaba enojada con mis amigas o yo pensaba eso, pues les decía que fueran a elegir el cuarto y bajaban las escaleras corriendo. Me decían de que hay algo ahí arriba, escuché algo, se sintió algo feo, algo me tocó, algo me estiró y la peor de todas, una amiga que se bajó y traía marcada una mano así en el brazo. Narrador, por cuestiones del contrato tuve que quedarme 3 meses y estuve fastidiando como no tienes idea a la dueña de la casa hasta que me dijo, ya me tienes hasta la fregada, lárgate ya y está bien, ya déjame el lugar, pero déjamelo ya. Y me logré librar de ese lugar. Pero narrador, un demonio se enojó conmigo. Ahora te pregunto, ¿qué harías tú en el lugar de Luisa? Lo que estás a punto de escuchar son las experiencias directas de un exorcista en los casos más terribles que ha atendido.
En el sábado de sombras pasado, les hablé de un tema que, si mal no recuerdo, también se volvió a tocar en la historia del lunes pasado. No es la misma historia, ¿eh? No les voy a contar una historia repetida, pero es un tema que ya hemos tocado. Tiene que ver con posesiones y exorcismos. Les hablé del padre Manuel Acuña. Me aventé una entrevista de él, se los recomiendo. Creo que se llama el canal en el que está World Podcast. No me acuerdo exactamente, creo que sí. Es un canal grande de España, solo no recuerdo exactamente el nombre. Pero ahí está, entrevista con el padre Manuel Acuña. Se la recomiendo, está muy buena. Pero aquí te voy a contar un parafraseo de cosas que dijo ahí que están muy fuertes. Resulta que el padre Manuel Acuña es un obispo, pero no es un obispo católico. Él es un obispo de la iglesia luterana. Si mal no recuerdo, es de la iglesia luterana. Si me estoy equivocando, por favor, corríjanme. Ya sabes que aquí en este canal las cuestiones de precisiones no estamos tanto en eso, pero sí en las historias. Este sacerdote, de una forma atípica o con un encuentro muy directo, es como él se vuelve finalmente exorcista. Y van pasando los años y va teniendo muchas anécdotas. Muchas de estas anécdotas son fuertes. Y aquí te voy a dar un popurrí de miedo de todas las anécdotas que a mí me dejaron la piel chinita. Lo primero es una conversación que tiene con estos demonios. No se debe de tener conversaciones con los demonios, pero hay casos, hay momentos en los que sí debe de haber un intercambio de información. Resulta que él está con una posesa. Una mujer de 50 años, ama de casa, mujer tranquila, que no sabemos las circunstancias del porqué de la posesión, pero estando ahí, con la posesión expresa, que se veía, estaba manifestándose esta criatura, le dijo el siguiente secreto, que para el padre Manuel Acuña es algo que es terrible, pero es algo que ya lo tiene dentro de su conocimiento. El padre Manuel Acuña le preguntó, háblame del infierno. Todos dicen que el infierno es un lugar lleno de llamas. Cuéntame de eso. Y el demonio le dijo, eso es mentira. El infierno no tiene llamas. El infierno es un lugar frío. El infierno es ausencia absoluta de todo. El infierno es el lugar más frío que hay. Y entonces el padre le dice, bueno, pero las llamas de las que hablan todo el tiempo, el rechinar de dientes. Dice, sí, hay un calor terrible. Hay unas llamas terribles. Es el odio que llevamos dentro. Y es un odio que quema, es un odio que corroe. Esto es muy fuerte por dos circunstancias. Hay historias que nos hablan de los cambios de temperatura. Siempre se van a fríos extremos, calores extremos. Y existen algunas de estas entidades que parecen que son almas que están en los niveles más cercanos al infierno. No en las partes profundas del infierno. Almas que están en los niveles más cercanos al inicio del infierno. Y las personas que han tenido como estas sensaciones físicas sienten un calor abrumador. De hecho, hay una psíquica alemana, que cuando la tocó una de estas almas, le dejó su marca de la huella en la mano porque le dejó quemada la piel. Y en ese entonces donde empieza a tener sentido, que parece que viene desde el odio interno, pero no es el entorno. El entorno es absolutamente helado porque es la ausencia de todo. Tuvo muchas experiencias el padre Manuel Acuña. Experiencias muy fuertes, experiencias terribles. Habla que una de las que más le impactó fue cuando vio a un niño, que este era un niño pequeño, un niño de apenas 7 años. Y entonces es la única ocasión al día de hoy que él dice que ha visto que una persona levita. Dice que este niño, de repente, comienza a hablar con una voz que no le pertenece, la voz de un hombre mucho mayor que él, muy probablemente alguien ya anciano. Y entonces dice con una voz rasposa, tengo sed. Y cuando dice eso, el niño se separa del piso y después empieza a ponerse en una posición horizontal hasta quedar desprendido del piso más de 15 centímetros, flotando ahí, dice, como si fuera una hoja que el viento estuviera moviendo. Esa escena me dejó muy impactado mentalmente. También habla que el demonio otorga ciertos dones, pero son dones que están podridos. Son como los antidones. Habla acerca
de la mediumnidad diabólica. Dice, mientras existen personas que tienen cierto poder o habilidad, tal vez dado por Dios, tal vez una situación de sangre o algo, que logran ver algo más allá en la persona, cuando es un medium diabólico te das cuenta, porque lo que genera es destrucción ante cada una de las cosas que revela. Y habla acerca de una persona que llegó con él y le dice, Padre, me siento muy mal, me siento terriblemente mal, como si me hubieran roto por dentro. Y le dice el padre, ¿qué pasó? Es que fuimos con una medium, y la medium se me quedó viendo con rostro burlón, sacó una flor, una rosa, y empezó a arrancar un pétalo, y me empezó a decir cosas de mí, cosas que me avergüenzan, cosas que nadie sabe, cosas que están ocultas, o inclusive para toda mi familia, pensamientos, ideas que tengo, cosas que he hecho. Dice, y cada pétalo que le fue quitando era cada vez peor. Me siento que me quitaron algo. Dice el padre, ella es una persona posesa, nada más que tal vez no lo sabe ella, pero ese don viene de un demonio. Los demonios hacen que todos los dones te alejen de la paz. Y habla acerca de una situación que él vivió en carne propia. Su papá había fallecido lamentablemente. Y entonces supongo que eso pudo haber ocurrido tiempo atrás o por las circunstancias que él estaba viviendo en relación a su ministerio, no pudo tener contacto, pero se dio a la tarea de ir a buscar la tumba de su padre porque no sabía exactamente en dónde estaba. Y fue a un cementerio, no sé si municipal o de la región. Y entonces va a hacer esta búsqueda, pero esto lo hace en silencio. No se lo cuenta a nadie, ni siquiera a sus mismos compañeros de ministerio. Nadie sabe. El padre va y se toma un par de días, está haciendo esta búsqueda. Finalmente no sabe si dio o no dio con la tumba de su padre. Y trae estas cuestiones en mente cuando llegando a su iglesia, de un carro se baja un señor y le dice, Padre, le traigo aquí a mi esposa, está poseída. Dice, nada más necesito que sepa algo. Mi esposa es criminóloga, yo soy psicólogo, yo no creo en esto, pero lo estoy haciendo por ella. Ya van varias personas que nos dijeron que tiene que venir aquí. Dice, yo ya no sé qué hacer. Dice, pero de nuevo, padre, quiero ser honesto con usted. Yo no creo en esto. Le dice, muy bien, hijo, no te preocupes. Gracias por ser honesto, gracias por ser sincero. Vamos adentro. Lo invita a pasar a la iglesia. Va con la señora está bien. Se ve la señora un poquito como cansada, como si estuviera sin energías. Y entonces este hombre la abraza, el esposo de esta mujer, van caminando hacia la iglesia, los hace pasar por la puerta principal y después les indica un pasillo en donde tiene el cuarto donde realiza desde las entrevistas hasta los exorcismos. Cuando van a caminar a ese pasillo, al final del pasillo hay el umbral de una puerta. Él camina, pasa el umbral de la puerta, abre obviamente la puerta y les da el paso a la habitación en la que van a estar. Esta mujer, que iba todo el camino como convaleciente, llega ahí al umbral de la puerta y entonces hace a su marido a un lado, toma con las dos manos como el marco de la puerta y se asoma para adentro con una cara malévola y le dice, ahí donde fuiste a buscar a tu padre no hay nada, eres un inútil y no lo vas a encontrar. Y entonces el padre Manuel Acuña en ese momento supo que estaba tratando también con un demonio.